Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Conversábamos después del programa de Kiko con Antonio Gil Yepes sobre la nueva geopolítica mundial y me decía él, y tiene razón, que hay cuatro potencias en el mundo que hoy definen el futuro de la humanidad, que son China, Estados Unidos, en una competencia por lo tecnológico y lo económico, Rusia, que tiene arsenal nuclear igual que Estados Unidos, y la Unión Europea, que tiene un modelo democrático, de derechos humanos, de respeto y sobre todo de orden jurídico, de Estado democrático y social. Y dentro de ese cuadro, pues tenemos que jugar todos los países del mundo. Ojalá y Venezuela aproveche la oportunidad de los precios altos del petróleo y sobre todo de la tensión que ha ido bajando a todos los niveles internacionales. Ya en el Medio Oriente lograron entablar negociaciones Arabia Saudita e Irán, que estaban confrontados, y ahora vimos en la última reunión cumbre de Jeddah en Arabia Saudita cómo Siria se incorporaba dentro del marco del Medio Oriente también a propósitos dentro de la paz y la negociación y el diálogo. Ojalá que Venezuela se inserte también en todos estos escenarios que son fundamentales, incluso con el inmenso potencial ecológico y ambiental que tenemos en Venezuela, que nos ayudaría a un desarrollo inmenso más allá del petróleo y de las riquezas marinas que tenemos como la caza y la pesca, y naturalmente todo lo que ofrece la posibilidad de un territorio rico en recursos. Pero a nivel internacional, pues tenemos que ir a otros escenarios. Precisamente hay una alarma ahora en la capital de México. Algunos vuelos han sido suspendidos porque las autoridades mexicanas están en estado de alerta por el momento en mucha actividad del famoso volcán Popocatépetl, que podría afectar a la aviación y a poblaciones enteras, incluso alejados del lugar cercano al volcán. Y esto hace precisamente, no solamente con el caso de México, sino en el mundo, los vulcanólogos estar estudiando a fondo para prever situaciones como las que se han presentado en otras partes, sobre todo de Asia, e incluso en el Caribe y en nuestra región. Las autoridades mexicanas seguían el lunes en alerta ante la creciente actividad del volcán Popocatépetl, ubicado en los límites del estado de Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México y Morelos, en el centro del país. El Popocatépetl se reactivó en diciembre de 1994 y Puebla capital amaneció el domingo cubierta de una capa gris. Protección Civil anunció que el nivel de alerta pasaba de amarillo fase 2 a amarillo fase 3, una antes de la roja. Y pues ya tenía varios años que no se veía esto y pues ahorita otra vez todo, volver a cuidarnos. Con el cambio de fase, las autoridades anunciaron que un radio de 15 kilómetros del volcán es zona de alto riesgo. Son 16 municipios en Puebla, 6 en Morelos y 8 en el Estado de México. Se prevé una actividad eruptiva de explosividad a baja intensidad, por lo que pueden esperarse explosiones leves a moderadas que lancen fragmentos en el entorno del cráter, lluvia de ceniza en poblaciones aledañas y en algunas ciudades lejanas y riesgo para la aviación. También podría haber crecimiento importante de domos y posibilidad de expulsión de magma. Decenas de albergues ya fueron habilitados en la zona cercana al volcán, que desde la noche del pasado viernes incrementó su actividad con exhalaciones y explosiones moderadas, acompañadas de emisión de ceniza y fragmentos incandescentes en las cercanías del cráter. El sábado fueron suspendidas temporalmente las operaciones en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México y en el Aeropuerto Felipe Ángeles, que también sirve a la capital. Este aeropuerto Felipe Ángeles lo inauguró el nuevo presidente de México y da un servicio extraordinario a la capital de México, por estar con este problema de las emanaciones del volcán Popocatépetl, que además es uno de los volcanes en erupción permanente. Lo mismo hay en Centroamérica, posibles daños que puedan ocurrir, y por supuesto la defensa civil y los movimientos como la Cruz Roja están presentes, porque hoy en día tanto las catástrofes naturales como las tecnológicas obligan a los estados a prepararse mejor, tanto en la protección civil como en las organizaciones humanitarias, que es el caso de la Cruz Roja a nivel nacional e internacional. Y bueno, y el tema ecológico sigue preocupando incluso a los grandes estados ricos. Es el caso de Estados Unidos, que anunció que 7 estados del oeste del país han llegado a un acuerdo histórico para proteger el río Colorado, cuyo cauce ha disminuido porque desde un cuarto de siglo para acá la sequía es permanente. El daño causado por el hombre ha hecho que las fuentes de agua se reduzcan y podría ser terrible no solamente en el caso de Estados Unidos, sino del mundo. El agua azul se convierte en el petróleo del futuro y es importante políticas de preparación frente a cualquier situación como esta y de preocupación por el tema ecológico
a nivel nacional y a nivel mundial. 7 estados del oeste de Estados Unidos llegaron a un acuerdo para proteger el río Colorado. La iniciativa fue impulsada por California, Nevada y Arizona, los 3 estados de la cuenca baja de este río que surca el suroeste estadounidense. El acuerdo los compromete a adoptar voluntariamente medidas para ahorrar casi 4.000 millones de metros cúbicos de agua desde la fecha hasta 2026. Tras un cuarto de siglo de sequía, el cauce se ha reducido y unas 40 millones de personas, 7 estados y 30 naciones tribales dependen de la cuenca del río Colorado para obtener agua potable y electricidad. El río baja desde las montañas rocosas en paralelo a la costa oeste hasta el Golfo de California, al noroeste de México. Los niveles del agua en el lago Mead, el embalse más grande de Estados Unidos en Nevada, cayeron en 2022 a su nivel más bajo desde que se construyó la represa Hoover. Las autoridades federales instaron desde el año pasado a los 7 estados del oeste, junto con Utah, Colorado, Wyoming y Nuevo México, a que acordaran reducir su consumo a un máximo del 40% del caudal del río. Precisamente hoy en nuestro análisis de fondo, en profundidad, tocamos el tema del calentamiento global, pero también de la inteligencia artificial. Dicen los historiadores que cuando Dios le dio potestad al pueblo judío para dividir las aguas, hizo lo posible porque tenían después los 10 mandamientos con las prohibiciones y la conducta que debían seguir, es decir, el criterio ético frente a las situaciones que puedan ocurrir. Resulta que con la inteligencia artificial y con el calentamiento global estamos jugando a algo desconocido y si no cuidamos eso, el calentamiento global y el cambio ecológico y el cambio climático, y si no dominamos la inteligencia también editorial, tenemos que hacer nosotros con esta inteligencia artificial, que el hombre sea el que la maneje y no que la maneje en definitiva la inteligencia artificial al ser humano. Sería terrible ese destino, por eso la necesidad de regulaciones concretas en los estados y de mandatos éticos. Hoy precisamente después de esto tenemos al rector de la Universidad Santa Rosa para hablar de estos temas que tienen que ver con la filosofía, con la religión, con la ética y con la conducta de la nueva sociedad en el campo del derecho, pero también de la moral. Veamos nuestro editorial y después vamos a la entrevista de siempre. La humanidad hoy tiene 2 retos fundamentales a los cuales hay que hacer frente con racionalidad, pero también con ética. El cambio climático, que al mundo lo pone al borde del calentamiento global con una situación de apocalipsis, y la inteligencia artificial que podría dominar, inclusive superar al ser humano en su racionalidad y en el planteamiento de la solución de sus problemas. En el caso de la inteligencia artificial, con programas como el ChatGPT, BARD y AlphaFold, los cuales son testigos de la capacidad de la humanidad para confeccionar por primera vez, y como si fuese la obra de un dios, algo que se acerca a la inteligencia humana en general y supera mucho la capacidad cerebral con la que evoluciona de manera natural el ser humano. Como lo señala el New York Times, la otra respuesta que tenemos que dar es el cambio climático, porque estamos por primera vez conduciéndonos los humanos como si fuésemos unos dioses de una época climática a otra. Hasta ahora ese poder estaba limitado en gran medida a las fuerzas naturales relacionadas con las órbitas de la Tierra alrededor del Sol. La inteligencia artificial y el cambio climático obliga a que los gobiernos promulgan códigos, reglas, normas, tratados internacionales para humanizar tanto la lucha contra el cambio climático, pero también la inteligencia artificial. El eslogan propuesto por Mark Zuckerberg, cuando señala que debemos ir en el mundo rápido y romper las cosas, podríamos encontrarnos con un mundo desconocido y difícil para manejar. Ya hemos fracasado con las redes sociales sin un imperativo humano y ético en donde la información no se comprueba. Y ahora nuestra creatividad, nuestra curiosidad y, en el mejor de los casos, nuestra capacidad para tener esperanza, ética, empatía, determinación y colaborar con otros pueden estar cuestionados con la nueva inteligencia artificial. No se puede señalar que hay que ser neutro en las nuevas tecnologías o que simplemente somos una plataforma cuando estas tecnologías de inteligencia artificial están permitiendo situaciones exponenciales más poderosas y profundas de empoderamiento y de interacción humana general. Es cierto que la inteligencia artificial podría ayudarnos
en todas las tareas cotidianas, en la parte tecnológica, resolver los desafíos de la humanidad, como por ejemplo en la parte médico-educativa, y tener nuevos descubrimientos e innovaciones científicas, así como mejorar la productividad. La sociedad no podría permitir que la superinteligencia module y supere a la inteligencia humana, porque sería un daño humano que hay que detener lo más pronto posible. En cuanto al cambio climático y al calentamiento global, tenemos estaciones, situaciones cómodas para el ser humano, pero que se están alterando precisamente con la ruptura de las estaciones, el deshielo de los polos, las tempestades, los climas cálidos, fuertes o fríos, y además una ruptura del hombre con su medio ambiente. Es nuestra humanidad la que ha causado extensiones masivas de especies vegetales y animales, ha contaminado los océanos y ha acabado con la biodiversidad. Los científicos del sistema terrestre temen que esta era creada por el hombre, el antropoceno, no tenga ninguna de las estaciones predecibles del holoceno, cuando había un ciclo normal en la naturaleza. Pero ahora, con la inteligencia artificial, podría ser una ayuda también para combatir el cambio climático, para buscar condiciones mejores de vida. Pero es necesario un desarrollo sostenible y sustentable, de manera que la humanidad pueda seguir viviendo su historia tranquilamente. Sobre esto, el New York Times nos decía que son dos grandes productos de la caja de Pandora que se están abriendo: el clima, el calentamiento y la inteligencia artificial. Y termina con una súplica: que Dios nos salve si adquirimos poderes divinos para partir el mar Rojo, pero no logramos modificar la escala de los 10 mandamientos. Toda tecnología exige compromiso moral y ético